Mis amados hermanos en el Señor, tengan ustedes muy buenos días. Hoy, como todos los sábados, tenemos la oportunidad de poder escudriñar la palabra del Señor y meditar en ella. En la mañana de hoy, el devocional que vamos a tratar está contenido en la porción en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 1, del versículo 12 al 24. Esta epístola a los Filipenses se caracteriza porque el apóstol Pablo demuestra su amor, el gozo y sobre todo el agradecimiento a los hermanos de Filipos. Y aquí podemos encontrar en este pasaje una serie de problemas o dificultades que atravesaba él, pero como siempre él afrontaba todas las situaciones de acuerdo a la palabra, porque él es un siervo que vivía por fe. En primer lugar podemos ver en los versículos del 12 al 14 que dice que él estaba preso, posiblemente en Roma, y él no se encontraba desganado, no se encontraba en realidad afligido porque estaba en la cárcel. Al contrario, él se mostraba alegre porque él decía que había dado testimonio y que todo lo que había sucedido más bien había redundado para el progreso del Evangelio. Y qué bueno que él se usaba en eso, ¿no? Nosotros leyendo esta parte de la palabra podemos tal vez hacernos una pregunta. Es verdad, nosotros también estamos medio presos en estos tiempos, pero también tenemos la oportunidad de salir, ¿no? Y la palabra de Dios no está presa. Entonces, ¿qué hacemos para poder nosotros hacer progresar el Evangelio? ¿No? Esa aquí es una pregunta para que nosotros la podamos responder. Del versículo 15 al 18 encontramos otra gran dificultad y menciona el apóstol Pablo de que había muchos que predicaban de Cristo por contienda, por envidia, más bien buscando que agregar problemas a él que estaba encerrado antes que buscar algo de bien por él, ¿no? Pero esto tampoco lo afligía, porque él dice que aparte de esto también habían personas, hermanos, que predicaban del amor de Cristo, que tenían muy buena intención en compartir la palabra, porque sabían que él había sido llamado por el Señor justamente para predicar el Evangelio de salvación. Y él se gozaba en esto porque él decía que esto también había redundado en el beneficio de la obra, ¿no? Y qué bueno que se hacía. Aquí también podríamos hacernos otra pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros compartiendo la palabra del Señor? ¿Lo estamos haciendo para que Cristo sea glorificado? Lo digo esto porque posiblemente no esté en esta parte del pasaje, pero vemos que hay muchas personas que se presentan como cristianos, pero no dan testimonio de que efectivamente lo sea. Nosotros primeramente debemos ser testimonios de que Cristo vive en nosotros y después decir que somos cristianos. Aquí la pregunta, ¿lo estamos haciendo así? Y esto también queda como una respuesta en cada uno de nosotros. Culmina esta parte del apóstol Pablo, gozoso porque por lo que estaba pasando, y él dice de que da gracias por las oraciones de los filipenses, y no solamente de ellos, sino también por la ayuda del Espíritu Santo, y él está convencido de que Dios no lo hará quedar mal, y que más bien todo esto redundará para que la grandeza de Cristo se manifieste en él. Sea que esté vivo o que esté muerto. Y aquí el tercer conflicto del apóstol Pablo, y él decía, porque la vida es Cristo y la muerte es ganancia para él, ¿no? Y él decía, si yo más bien quisiera irme con Cristo ya, porque él lo conocía tremendamente, él había tenido tantas experiencias y él había conocido a Cristo, él quería irse a Cristo. Pero también decía, pero yo sé que ustedes me necesitan, y no solamente ustedes, muchos más me necesitan, y entonces por eso es que debo permanecer
en vida. Y aquí vienen unas preguntas tal vez un poco más difíciles para cada uno de nosotros, ¿no? Las preguntas serían dos, y en este caso sería, ¿conocemos tanto a Jesucristo? ¿Tenemos tanta comunión con Él como para decir, yo me quisiera ir ya con Él? O por otro lado, ¿conozco tanto la palabra del Señor? Sé que tengo esa necesidad de compartir la palabra del Señor, que es más necesario quedarme para hacerlo. Yo sé que hay muchos los cuales no pueden decir estoy en esta situación o estoy en esta situación. Y ese es el gran problema de muchas personas. Yo creo que tanto ustedes como yo tenemos que meditar en esto y ver si efectivamente podemos contestar una de las dos preguntas. Y si no, acercarnos al Señor y buscar una comunión permanente con el Señor. Hacer todo lo que el Señor nos dice, leer su palabra de tal manera que un día podamos estar llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos pueda llevar, nos pueda dar ese anhelo de compartir la palabra del Señor, que nos dé ese anhelo de conocer más a Jesucristo y poder responder a estas preguntas. ¿Queremos irnos con Cristo porque lo conocemos lo suficiente o queremos quedarnos porque verdaderamente somos para servir y estamos para poder compartir la palabra del Señor? En esta mañana ese es el mensaje que tiene el Señor preparado para nosotros, que podamos verdaderamente tener esa comunión con el Señor de tal manera que podamos buscar contestar esta pregunta y poder también, como el apóstol Pablo, vivir por fe y contestar esta pregunta. ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? ¿Qué cosa es lo que debo hacer? De tal manera que Cristo sea mostrado en grandeza en cada uno de nosotros, porque Él vive en cada uno de nosotros. Muchas gracias por esta mañana, que el Señor lo bendiga grandemente.